gobierno del Estado argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Tras establecerse en el poder el gobierno militar, inició una persecución en la que interrogó, torturó y ejecutó a miles de personas en centros clandestinos de detención. Muchos bebés nacidos en esos centros de detención fueron secuestrados y entregados a familias militares, a civiles cómplices del golpe, y otros fueron abandonados como NN en hospitales. Es ahí donde el coraje de mujeres, madres, esposas y abuelas forman un grupo de resistencia llamado Madres de la Plaza de Mayo, reclamando por la aparición con vida de sus seres queridos. Y su lucha sigue viva hoy para recuperar a las víctimas de los secuestros de la última dictadura. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro y está condenado a repetir su historia. Muchas gracias, Marisa. Tony, ¿tenés algo a mano mientras voy buscando otro mensaje? Por favor. Gracias. Decía don Jaureche sobre la prensa independiente. Unificaron todo el periodismo, la radiofonía y la televisión. Volcaron sobre papel y sobre los oídos toneladas. ¿Cómo se mide esto? De injuria y difamación. Convirtieron en traidores a la patria a los que la habían redimido de las viejas coyunturas que a ellos sirven. Presentaron como tiranos a los libertadores y no hubo basura del rincón o de retrete que no se arrojaran sobre los hombres, sobre las ideas y sobre la fe del pueblo argentino. Llamaron patriotismo, esquizofrenia, demagogia, al amor al pueblo, paralelo 42, a la organización sistemática del contrabando, libre empresa, a la destrucción del capital argentino para subordinarlo al extranjero, y la libertad de trabajo y de asociación, a la destrucción de los organismos sindicales y patronales de defensa de los intereses nacionales. Llamaron jueces a los sicarios, policías a los matones, virtud al entreguismo. Desfiguraron todo. Anatematizaron lo argentino, exaltaron lo extranjero. Llamaron valentía al asesinato impune y cobardía a la resistencia popular. Volvieron a desfigurar la historia, exaltando al cipayo y al vendepatria y denostando al patriota de verdad. Y eso lo dieron por el periódico, por la radio, por el libro, por la universidad, por la escuela. Y lo dieron en dosis masivas, en dosis para adultos. Se dormían oyendo la palabra mentirosa del locutor y despertaron oyendo la palabra mentirosa del locutor. Arturo Jaureche, 1958. La mentira de la prensa libre. Y de esto se podría desprender algo así como que en Haití hay hambre, en Haití hay pobreza, en Haití hay capitalismo, en Haití hay un gobierno de derecha, en Haití no hay petróleo, por eso no hay ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos. Por eso Piñera, Macri, Duque y Bolsonaro no se preocupan por Haití, solo de Venezuela. A veces somos nuestros enemigos. Nos llega un
un informe del periodista Osvaldo Gagban de Ideas en Juego. Está muy bueno. Dice así: para eso dieron el golpe militar empresario. La deuda o la vida. Entreguen los dólares. Parte 1. Arriba las manos. Esto es un asalto. El 24 de marzo de 1976 es derrocado el gobierno peronista. Al caer el gobierno de Isabel Martínez de Perón, víctima de un golpe urdido por políticos, diarios, empresarios y militares, dejará una deuda externa de menos de 8 millones de dólares. Con el gobierno de facto de la Junta Militar y las corporaciones empresarias, comienza la estafa del endeudamiento sistemático, irresponsable y perjudicial para la Argentina, con el agravante que el gobierno cívico-militar decretara, 1977, el reconocimiento de jurisdicción de tribunales extranjeros sobre contratos celebrados tanto entre el Estado argentino y particulares nacionales o extranjeros, así como contratos firmados entre la Argentina y otros gobiernos. El país se endeuda, en parte, a tasas libres, que en 5 años subirán por las nubes, y cede soberanía a juzgados extranjeros de los países acreedores. La deuda no es empleada para el desarrollo industrial ni social, pero sí en gran medida para la fuga de dólares a bancos del exterior, hacia los mismos que nos prestaban los dólares, en forma de depósitos de argentinos que aprovechan la política de libertad cambiaria y el dólar barato para comprar divisas y sacarlas del país. También capitales argentinos e internacionales se llevarán dólares mediante la bicicleta financiera. Esta política de libre mercado cambiario y financiero, tasas de interés libre, valorización financiera por sobre lo productivo y libertad para sacar dólares del país, lo bautizaron como la patria financiera y la plata dulce. Las políticas del gobierno contaron con el apoyo de los diarios de la época, periodistas, economistas, empresas extranjeras y locales, gobiernos extranjeros y los organismos financieros internacionales. El gobierno cívico-militar deja una deuda de más de 45.000 millones de dólares y una economía empequeñecida, con quiebre masivo de industrias, incremento de la pobreza y el desempleo. El saldo comercial final de los 7 años será déficit de la balanza comercial. La apertura de la economía produce constante aumento de las importaciones por encima de las exportaciones. El déficit comercial externo, lo que se importa se paga con dólares, y la salida constante de dólares billetes del Banco Central y de la economía nacional, para ahorro, por ejemplo, generarán que para seguir pagando compromisos externos, el gobierno recurra a más endeudamiento. A fuego de metralla y tortura con picana eléctrica, ha comenzado la era neoliberal. La bicicleta financiera. Desde 1977, las tasas de interés están desreguladas y tienden a subir, convirtiendo en algo más rentable poner la plata en el sistema financiero que en alguna actividad productiva. Los inversionistas, principalmente capital externo, que ingresan a una economía abierta, liberal, sin regulaciones a la entrada y salida de divisas, transformaban dólares en pesos y los colocaban en las entidades financieras a tasas de interés mayores a la inflación y a la devaluación, la tablita de Martínez de Hoz. Dólar congelado, atraso cambiario, dólar planchado, dólar barato, etc. Las ganancias obtenidas eran espectaculares y permitían en poco tiempo multiplicar la inversión. Por ejemplo, ingresaban al país
con $100.000, los convertían en pesos, los ponían en plazo fijo, a tasa más alta que la inflación y que la suba del valor del dólar. Vencido el plazo fijo, retiraban el capital y los intereses. Sumados representaban más pesos que al comienzo de la operación, pero también más dólares. Es así que convertían esos pesos en dólares y terminaban llevándose del país muchos más dólares de los que habían ingresado. Fuga de capitales. Ese mecanismo fue llamado bicicleta financiera. La dictadura promovía debe ser, una economía bimonetaria, pesos y dólares. Aún no logramos salir de ese esquema dual. Devaluación y final de la plata dulce. Otra vez rotas las ilusiones liberales, prejuicios de las clases medias. Desde 1981 se viene devaluando abruptamente la moneda. Por ello, las empresas grandes, locales y extranjeras reclaman ayuda, entre comillas, al poder militar, al que ellas mismas habían encumbrado en el 76, para compensar la suba del tipo de cambio, ya que tenían deudas en dólares, contraídas durante los años de la plata dulce, dólar barato y abundante fruto del endeudamiento externo. En 1982, bajo la presidencia del dictador general Viñone, llegará a la titularidad del Banco Central de la República Argentina Domingo Felipe Cavallo, nómbrame otro, quien aplicará los llamados seguros de cambio, medida que permitió que pasivos de privados en dólares pasen a ser deuda del Estado. Esta operación se terminará de concretar cuando Julio González del Solar, sucesor de Cavallo, ejerza la presidencia del Banco Central Argentino en noviembre de 1982. Así se produce la estatización de la deuda en dólares de unas 200 empresas locales y extranjeras por un monto superior a los 15.000 millones de dólares. Museo de la Deuda. Así es que todos, el Estado, pasamos a deber unos 15.000 millones de dólares, billetes, cada vez más caros y escasos. Y estas empresas pasaron a deber al Estado pesos que se devaluaban rápidamente, cada vez más baratos. En auditorías posteriores se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, autopréstamos y maniobras fraudulentas. En 1983, y la deuda externa trepó a más de 45.000 millones de dólares. En 1982, el gobierno negoció una reestructuración por no poder pagar. Y esto siempre se repite, ¿no? Gobiernos que endeudan, después llegan gobiernos que pagan, y eso es siempre así. Pero el que batió todos los récords fue el virrey Macri, que nos endeudó más que la Junta Militar. Sí, más todavía que la Junta Militar. Realmente, ¿cuándo vamos a salir así? ¿Cuándo vamos a hacer un Y mientras país la independiente? justicia no se ponga los pantalones largos y se haga justicia realmente, vamos a seguir con estos trances accidentados. ¿Sí? Vamos, Tony, con lo que vos tengas. A 45 años del golpe que vino a destruir las chimeneas que levantó Perón, yo quisiera preguntarles, compañeros, si ustedes recuerdan cómo era la Argentina antes de Perón. Ustedes saben como yo que era un país sin justicia social, con campos y vacas. El general Perón trajo al país la justicia y las chimeneas. Hoy, los traidores y la sinarquía internacional, porque esto también se está moviendo desde afuera, quieren acabar con el pueblo y voltear las chimeneas para que la Argentina vuelva a ser campo y vacas solamente.
Esto lo dijo Isabel Perón el 2 de julio de 1975. En 1973, y debido a la guerra en Medio Oriente, los árabes aumentaron abruptamente el precio del petróleo. Los jeques autocráticos vieron llenarse sus arcas de dólares, pero como en esos países aún no había un sistema bancario desarrollado, optaron por depositarlos en los mismos bancos occidentales, cuyos verdaderos capi di tutti mafia son, desde tiempos inmemoriales, los Rockefeller y los Rothschild. Isabel, tanto asudamente como antes lo había sido Perón, se negaba a tomar créditos internacionales que no necesitábamos, lo cual empobrecía las ya humildes alforjas de los gemelos Rockefeller-Rothschild y sus laderos de Wall Street y de la City londinense. Además, Isabel, como todos los peronistas incorregibles, al decir de Borges, era muy escéptica sobre las bondades de la libertad total del comercio entre el lobo y los corderos. De modo que se empecinaba en mantener la línea de economía nacional y humana que el viejo general sostuvo desde que fue Perón. Estos dos sacrilegios del gobierno de Cámpora, Perón, Isabel, constituían una afrenta insufrible para los bolsillos de los anglosajones dominantes. De modo que el derrocamiento de Isabel pasó a formar parte del mandato divino que recibieron los norteamericanos, hace más de 200 años, de que América fuera para los norteamericanos, por aquello del destino manifiesto y otros cuentos del tío por el estilo. Los militares argentinos, made in la Escuela Militar de las Américas, realizaron las dos consultas obligatorias para todo buen alumno. ¿A quién, dirán ustedes? A Henry Kissinger. Le preguntaron si podían dar el golpe y realizar el genocidio que sobrevino. Y Kissinger, con cara de póker, es decir, de estadista internacional y alma de destino manifiesto, le respondió: lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Y nuestros militares practicaron, como solía suceder, la obediencia debida. Y por aquello de zapatero a tus zapatos, consultaron ahora no con Kissinger, sino con David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, con el Citicorp del barón de Rothschild y con los otros 3 bancos del llamado Steering Committee que monitoreaban nuestra deuda externa. La consulta fue muy concreta: ¿a quién nos convenía designar como ministro de Economía, una vez producido el cuartelazo? Rockefeller respondió en el acto: designen a José Alfredo Martínez de Oz, pues él es el hombre de mayor confianza para nosotros. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Vamos a ir ahora a escuchar otro audio. Esta vez es de Nito Rodríguez. Ahí vamos. Hola, buenas noches Norma y Antonio, y también buenas noches a toda su audiencia. En naciones jóvenes como la nuestra, como en naciones de muchos más años, existen muchos hechos que hacen a la formación de sus respectivas historias. Hoy, 24 de marzo, se recuerda, no sin dolor, el golpe de Estado genocida acontecido en el año 1976. Entonces, a 45 años de aquellos hechos, y esta fecha forman parte de la memoria de una generación que a lo largo de estos años hemos interpelado el recordatorio del último y más duro golpe de Estado sufrido en nuestra historia, con distintas formas de mirar aquellos acontecimientos, de asumirlos y de enfrentar sus consecuencias.
que a cada nuevo paso en la construcción de la vida democrática nos fueran marcando un sentido diferente. Porque la historia no es de ninguna manera lineal, ni se interpreta del mismo modo. Por ello, debemos asumir el compromiso de ejercer la memoria no por estar atrapados por, digamos, las pasiones del pasado, sino como el ejercicio de construcción del futuro para las nuevas generaciones. Deberemos entender que ese futuro debe construirse con igualdad y defendiendo libertades, y que la mejor manera para lograrlo deberá ser siempre desde el camino de la democracia, de la república y de la construcción colectiva con responsabilidad militante. Por todo y por todas aquellas que ofrendaron sus vidas en procura de aquel sueño que compartíamos en aquella generación, que era la de lograr un mejor país para todos, memoria, verdad y justicia, presentes ahora y siempre. Nito Rodríguez, referente de la Coalición Nacional Frente de Todos, Circuito Río Tercero. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Nito. También una persona que está siempre, cuando la convocamos a participar, está. Te agradecemos infinitamente. Los negros no quieren trabajar. Sintomáticamente, cada vez que la oligarquía contempla temerosa el avance popular y avisora el fin de sus privilegios, el aparato ideológico que maneja acentúa la difusión de eslogans y sonceras que, lamentablemente, prenden con mayor o menor intensidad en los sectores medios. De esa manera, la clase dominante quiebra el Frente Nacional y desplaza a importantes sectores de clase media hacia su vereda política, alejándolos de los trabajadores. Algunas veces ha recurrido para ello a la difusión de falsos informes acerca de ausentismo obrero, que empalman como anillo al dedo con la concepción del comerciante o el profesional que culpa del estado calamitoso del país a los negros que no quieren trabajar. En todos los casos, ese pequeño burgués, que poco o nada produce realmente, más que papeles, charlas, contactos, en fin, trabajos de portafolio, asume esas versiones lanzadas por la oligarquía, creyendo que así eleva su estatus social y pone distancia con respecto a la guaranguería y la ignorancia y los rostros achinados de los laburantes. Su inconsciencia política es tal que no comprende que su actitud, al quebrar el Frente Nacional antioligárquico, la convierte en principal responsable del atraso histórico del país, y que mientras ella, en la mesa de café, perorando contra los trabajadores, frustra su propio destino, la vieja oligarquía se sobrevive, desde hace años, enfeudada al extranjero, en el mayor de los ocios y desdeñando olímpicamente no tanto a los obreros, a los cuales teme, sino precisamente a esos hombres pseudocultos de clase media que tienen políticamente a su servicio. ¿Qué tal? Que es cierto, ¿no? Sí, que es cierto, realmente. ¿Listo, Don? ¿O te queda todavía? Me quedaría algo más... ¿Referido al mismo? No, esto ya sería referido al libro que presentó el ex virrey Macri. Bueno, déjame leer una poesía. Bueno. Cortita que me manda es una joven poetisa de Santiago del Estero. Ella se llama Ayelén Juárez. Es una poesía para la ocasión. Nada vencerá la fuerza del amor, ni el genocidio a mi alma, ni el destrato a mi corazón. 20 de marzo de 1976. Militares deshojando la misericordia y el perdón,
en la noche eterna, sembrando el adiós a la vida. Y el recuerdo de nuestros seres queridos desafiando el olvido. ¿Dónde quedó el derecho a la identidad? ¿Dónde está la voz de mi pueblo? Basta ya de represión. No queremos torturas ni palabras homicidas. Nunca más las espinas de la muerte. La libertad está en tus manos. El poder está en tu lucha. Nada vencerá la fuerza del amor. Gracias, Ayelen. Hermoso poema. Hermoso poema, sí, realmente. Vamos con lo tuyo y vuelvo con un audio, poesía. Tengo de todo. Leo mucho apoyo a Macri de algunos trabajadores frágiles de memoria. 4 años estuvo intentando la reforma laboral y previsional. Sí, escucharon bien. 4 años estuvo intentando la reforma laboral y previsional, estableciendo un régimen de privatización de las jubilaciones. AFJP impuestas durante el menemismo, dejando el tendal de jubilados en la calle sin ningún derecho. Macri pretende terminar con el sindicalismo y así implementar una ley con aumento de horario laboral ampliado de 8 a 12 horas, quitar las indemnizaciones por despidos, eliminar las paritarias, privatizar la obra social y modificar las retenciones por seguro de vida, fijando desde luego que los trabajadores deberán autofinanciarse la indemnización, considerando que aplicaría retenciones a su salario mensual. Además, eliminar las vacaciones pagas. La verdad, no puedo creer que exista tanta cabeza de termo, tanto bobo que se inmole ante semejante despropósito que constituye lisa y llanamente a la explotación humana, como siglos pasados. No estoy inventando nada. Lo volvió a ratificar Mauricio Macri en la presentación de su libro. La verdad que nos merecemos 40 años de Macri para ver si se les abre el cráneo a tanto descerebrado. Realmente. Y este sistema es el que funciona en Estados Unidos y funciona en gran parte de Europa, que ahora demostró que no sirve para nada, que por eso tienen el gran problema que tienen con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque al estar privatizada la salud, sí, las empresas que se dedican a la salud, para ellos es pérdida todo esto. Entonces, no invierten, no les importa que se muera gente. Exacto. Porque si ellos se preocupan por los que se mueren, ellos pierden plata. Es así. No, las privatizaciones... Vos vas a Europa y no tenés mutual, no tenés nada, te dejan morir en la camilla. Lisa y llanamente. No hay tutía. Vamos a escuchar ahora un audio que nos hizo llegar un joven almafuertense. Solo tengo su apellido, Bermúdez. Hoy acabo de plantar mis 2 jacarandá, que sé que son parte de los 30.000 árboles sembrando memoria. Sembrando memoria. Pidiendo verdad y justicia. Sembrando en nombre de aquellos que ya no están y que no pudieron estar. La crueldad fue muy grande. La crueldad fue muy grande. Algunos no tienen idea cuán grande fue la crueldad. Y yo cuando estaba plantando mis 2 jacarandá, que lo planté en un terreno privado porque tengo que cuidarlo de las heladas los primeros años, pensaba y se me vino a la memoria Luis Aredes, médico, pediatra, conmigo en Ledesma, elegido intendente por las fuerzas del radicalismo, de aquel radicalismo, y de los peronistas.
ambos, los concejales, porque así era en ese momento en Jujuy, decidieron elegirlo. Él solamente quiso que el ingeniero Ledesma pagara impuestos. Eso le costó no estar más, no ver crecer del todo a sus hijos, ni conocer ningún nieto. ¿Qué va a hacer? Pensé en algunos amigos que se fueron, que eligieron esa vía para cambiar el mundo, a quienes defiendo a muerte. Yo no estaba de acuerdo con esa vía, pero defiendo a muerte porque eran excelentes. Eran tipos que se jugaban y se jugaban. Injustamente. Los maltrataron hasta matarlo. Se me vino a la memoria una enfermera que tuve en la central transitoriamente, que no tiene nada que ver con la política. La conocí grande y ella me contó, cuando tenía 20 años, me imagino que si grande era linda, a los 20 años de haber sido muy apetecible para estos hijos de puta. La secuestraron caminando por la calle con su minifalda. Se la llevaron y el oficial que mandaba fue el primero que la violó. Durante 3 días la violaron. Al cuarto o quinto día ella no sabe, cree que fue así. La soltaron en algún lugar, en un barrio de Buenos Aires. Y me dijo que un día se encontró, ella iba caminando por la avenida Corrientes y lo vi que venía, doctor, lo vi que venía. Y le digo, ¿le hubiera saltado encima? No, me paralicé de miedo, doctor, temblé, transpiré y me oriné en medio de la avenida Corrientes, doctor. Algunos no tienen ni idea cuánto crueles fueron. Este hecho también lo conozco en Tucumán y una amiga de Ledesma en Jujuy, hoy también muy linda, que le ocurrió exactamente lo mismo. La secuestraron, desgraciadamente ya está con Morales, en Jujuy.